la costa, permanece oculto el antiguo Lafkenmapu, la tierra mapuche junto al mar. Aislada y arisca geografía que se extiende entre Arauco y Valdivia. Uno de los últimos baluartes naturales de una raza que luchó siglos por mantener sus costumbres y tradiciones. En este territorio, hoy como ayer, el hombre de la tierra costera alterna su diaria tarea de subsistencia entre la agricultura y la recolección de productos marinos. Buena cosecha, buen tiempo para cosechar su sembrado. Decían que esa piedra Manchán que llaman ahora era un cristiano. Buscaremos aquí el reencuentro con un pueblo, parte fundamental de nuestra historia como nación. El destino, costumbres y sentir de los mapuches que siguen cultivando tradición y vida en esta franja de Chile. En el Lafkenmapu, la tierra del mar. Esta faja costera, el Lafkenmapu, fue la ruta que escogieron los conquistadores españoles en su penetración hacia el sur. Fue en esta conquista nunca concluida donde cayó Pedro de Valdivia, a manos del Toqui Lautaro, quien a los 17 años, en una brillante lección de estrategia, encerró a las tropas españolas entre el antiguo pantano y los guerreros mapuches. Terminó aquí el tiempo del gran soldado de España. Transitaba hacia el norte para Curanilagüe, los tálamos, porque por ese filo para arriba tenía el camino. Eran sus caminos que él tenía, porque antes no había un camino como hay ahora. Antes de caballo nomás, y no habían puentes, sino hay en el río también no habían puentes nomás. Ahí lo capturaron. Tal vez tuvieron que llevarlo prisionero y los nuestros no tengo conocimiento si lo mataron en Cañete. Hasta hace poco, se consideraba que la captura de Valdivia tuvo lugar donde hoy está la ciudad de Cañete. Sin embargo, la conversión reciente de las coordenadas geográficas españolas confirman que sucedió aquí, en la confluencia de los ríos Pilmaiquén y Pichidenquehue. Cerca de Purén, tuvo lugar en 1598 el combate de Curalaba, donde fue derrotado y muerto el gobernador Óñez de Loyola. El Toqui Pelentaro inició así la gran insurrección que destruyó las 7 ciudades del sur y obligó a los españoles a retirarse al norte del Biobío, aceptando el fracaso en la conquista del territorio mapuche.
Lafken Mapu se extiende por las planicies costeras y los faldeos orientales de la cordillera de la costa. Para el mapuche, esta siempre fue una tierra fecunda y hospitalaria, que le dio cobijo y sustento desde remotas épocas precolombinas. Sin embargo, hoy el paisaje ya no es el de los primeros tiempos. Estas dunas del litoral yacen donde antes hubo cosecha y verdor. Aparecen muchos restos arqueológicos señalando que estos sectores, hoy improductivos, fueron grandes asentamientos mapuches prehispánicos. Estamos en el sector de Quidico-Tirúa. Todas las evidencias de antigua ocupación humana confirman los datos históricos. El Lafken Mapu fue la tierra mapuche más densamente poblada. En el territorio mapuche vivían, antes de la llegada del español, más de 1 millón de personas en comunidades familiares extensas, pero dispersas. A partir de los cambios generados por la cultura europea, empiezan a formarse villorrios alrededor de las misiones o en torno a caciques poderosos. De esta forma, surge como pueblo Tirúa, que en la antigüedad era el lugar donde los mapuches se entrenaban para la guerra. Hoy, las crecidas del río y la ocupación moderna solo han dejado un recuerdo de lo que fue en su libre pasado aborigen. Ese pueblo Tirúa, ahí había una casita nomás. Casita, 4 casitas en esos tiempos. Y esa gente que vivía ahí, todos se acabaron. Se terminaron esa gente. Tirúa lo conocí cuando era niño chico, andaba en la escuela con 12 casas. Techo de paja, techo de cunquillillo, la casa embarillado, palado, así, de paja. Eso contaba mi abuelita. Yo alcancé a conocer, decía, la gentío por aquí. Cuando había un casamiento de mapuche, estaban esos 4 días reunidos cientos de personas en esos años y pagando a aquella señora, esa novia, pagándole 3, 4 animales, hasta 10 animales valía una niña cuando se pagaba. Y la gente en esos años criaban muchos animales, caballos, dice. Y el más pobre, la persona tenía sus 20 maná, decía, caballos. Porque el campo vivían así suelto, no estaba medido como ahora de pedazo de tierra. Ahora estamos con, yo mismo tengo aquí 9 hectáreas. En esos tiempos tenían 50, 60, 80, 100 hectáreas las personas. El testimonio de don Arístides Norín habla claramente de los cambios ocurridos en la economía mapuche a partir del contacto español. De una agricultura primaria, complementada con pesca, caza y recolección, se transforman en hábiles ganaderos. Enormes piños de animales activan un crecimiento que en los siglos XVIII y XIX alcanza su máximo esplendor. Pero llega 1883.
y la derrota definitiva a manos de un ejército moderno. A partir de entonces, pequeñas reducciones y escasas tierras, y el trigo pasa a ser el alimento principal. Y entonces ahí en el montón de trigo juntaban a la gente, invitaban a los vecindarios que iba a tener un ñuguñín, tal día, el día San Juan, y así molían el montón de trigo. Casi parece como bailar a los puruns, los mapuches, pero no. El baile, que así iba al pie, pues. Entonces iba refregando el trigo, ¿eh? Entonces iba refregando el trigo, donde lo pisaban. Desde tanta pisar refregaban toda la cabecilla, porque así iba, en los pies, pilló una cabeza y molió, ¿eh? Y esa era la manera, los cosechas antiguamente cuando no se conocía una máquina. Contaba mi abuelita eso, y así lo contaban sus abuelos ellos, ¿eh? Y esa era la manera de cosechar a la gente. ¿Quién debió ser Arístides Norín? ¿Un sabio cacique? ¿Un hueytife relator de la tradición oral? Mi abuelito se llama Ramón Huenchunao y mi abuelita se llama Cacinta Paillao. Y ese era primo hermano con un cacique tal Antonio Paillao. Y vivía al otro lado del Purutirúa, al mediato y para el alto. Ahí hay una revolución, se llama Colcuma, ahí vivía. Nosotros éramos la raza mapuche, éramos en este Chile, que vivimos aquí, y así también la isla La Mocha. Eran mapuche maputí, mapuche ni ilavel, veíamos lewu mapuche, veíamos lewu cacique, mochamo cabe lewu tai mapuche, porque lewu mapuche mochamo. Pero Puinca en Tupayo. Y esos eran puros mapuches que habían antes. La Mocha, la isla, ahí también había cacique. Pero ahora no hay, se acabó. Que los españoles trabajó con los mapuches en pelea, en guerra, y así lo quitaron el suelo, y así le quitaron mucha parte, y así también lo quitaron la isla. Durante el siglo XVII, incursionaron por la costa chilena corsarios holandeses e ingleses. Los españoles, temerosos de que los mapuches de la isla ayudasen a sus enemigos, erradicaron la población, llevándolos a un lugar próximo a Concepción. Los mapuches, desde entonces, nunca volvieron a su isla. El clima favorable y la fertilidad del suelo producen excelente rendimiento en la agricultura y la ganadería, pero sin duda la mayor atracción en el pasado debió ser la fauna marina. La
La isla Mocha es un ambiente natural privilegiado. Lo fue para sus antiguos habitantes y lo sigue siendo para los actuales. Éramos unos 50, 60 hombres, íbamos todos. Se mataban con lanza y palo, se llegaba a una isla que se llama Quichol y otro islote grande que se llama la Isla del Trabajo. Entonces se mataban en una parte o en la otra. Eso se dividía en, por ejemplo, de un capitán de loero que iba allá, se organizaba y se rodeaba la isla con lanza y palo. El lobo ataca, pero nosotros sabemos que el lobo, si uno lo conoce, no hace nada. ¿Por qué? Porque el lobo corre derecho, lo ataca derecho a usted. Pero si usted da un paso al lado, lo deja pasar y de un lanzazo muere inmediatamente. Por cada cacería eran 2.000, 3.000, 5.000 lobos. Por cada cacería. Y en un islote y en el otro se hacían 4 o 5 cacerías en el año. ¿Qué se aprovechaba del lobo? Se saca en bolsa. Se saca una bolsa de la cintura, se parte redondo así y se tajea por dentro, con un cuchillo de experto todo en ese sentido. Entonces la coyunta o el lazo sale de una sola hebra. Llama la atención que esta técnica descrita coincide con las utilizadas desde la prehistoria por gran parte de los indígenas del litoral chileno. Los numerosos y variados elementos arqueológicos revelan que hubo aquí, en la isla Mocha, una importante población mapuche prehispánica. ¿Era este un asentamiento regular o un sitio de aprovisionamiento temporal? ¿O significó tal vez un sitio sagrado al que peregrinaban en sus grandes huampos o canoas los antiguos moradores del Lazquenmapu? El camino que lleva de Tirúa a Carahue y Puerto Saavedra se encarama por el filo de las serranías costeras. Para Pedro de Valdivia y los conquistadores españoles fue la única vía practicable. Hace 400 años, la densa selva araucana cubría este paisaje. Todavía. Durante 3 siglos, la guerra recorrió estos caminos. Hoy, las carretas transitan el sendero de su última guerra, la definitiva. Sobrevivir como pueblo digno, en medio de la voraz y avasalladora cultura occidental. En esta lucha por subsistir, a veces se deben intentar nuevas formas de conseguir recursos. A veces hay días que me iba bien, decía que me iba bien, pues sacaba sus 10, 15 gramos también. 15. Pero en la temporada que trabajé yo, señores, saqué como 7 kilos de oro. Era un hombre pobre que no tenía que echar a la olla. Rico en la pura familia. Esa es la gran riqueza. Y uno de repente ya tanto, a veces del hambre, uno no haya que opinar, para pillar plata. Se hace un picador y una pala, y en taleón está así, mediano, leche helada. Y en las 3 palas que se oiga, cuando al rato, y muevo, lo comienzo a mover la piedrecita, los cajacillos, cuando brillan, pues, ¿no es? Sí, aquí está el tiro, decía yo. La necesidad económica moderna ha llevado ocasionalmente al mapuche a explotar el oro. Antiguamente no lo hizo, a pesar de existir con relativa abundancia en la cordillera de la costa. Su cultura
no desarrolló la metalurgia. Después llegó el español con su codicia de oro y no vaciló en matar y esclavizar a millares de mapuches para trabajar en los lavaderos. El brillo del oro trae oscuros recuerdos en el Lafkenmapu. Porque los araucanos, como pelearon, dicen en la historia, 300 años, y en varias partes han tenido su choque con los españoles. Por eso ahí le pusieron la plagueta. También tuvo un choque aquí en Primeragua. ¿Y quiénes venían ahí en Primeragua? Ahí venían toda la gente de la provincia de Cautín para pelear con los españoles. Los españoles venían de Arauco, no sé dónde vendían. Y se juntaron ahí en Primeragua. Era cordillera hasta el Alto Chanicura, dice, vino mi padre. Y mi abuelito ya conversaba eso, que él peleó en esa batalla. Y por eso me queda esa conversa a mí, pues. Peleó en esa batalla de guerra bajo la guerra, cuando venían los araucanos, venían de muy al sur, todos los imperialismos, todos. Y se juntaron aquí en la Primeragua. Porque los mensajeros, decía que no me acuerdo, los tomaron prisioneros ahí en Tirúa. Para avisar al otro cacique que había otro lado, Tirúa está aislado. Pero los mensajeros toman prisioneros, por eso vinieron los españoles, hicieron el ejército para encontrar en la guerra los araucanos. Pero dicen que los españoles arrancaron, porque lo metían lanza por delante y por los costados. Cuando ya tocaron por las montañas salían las lanzas y se arrancaron. Y entonces viene el otro general de atrás y con los otros ejércitos mapuche, los prisioneros, que tomaron todos prisioneros de la loma, Quirúa. Venían los prisioneros mapuche atrás. Entonces otro general que dijo que peleó uno con otro. Pusieron los mapuche adelante, con lanza, y le ponían dos copetas, y eso defendían con la lanza, y ahí se arrancaron los arribanos. Hicieron pelear uno con otro. Los hicieron pelear uno con otro. En este relato de la tradición mapuche se alude a uno de sus recuerdos más trágicos. El ejército republicano logró dividirlos con intereses contrapuestos durante la llamada pacificación de la Araucanía. Pero el alma mapuche está más allá de esta división a que fueron forzados. Los une un insondable pasado común y el amor a la tierra, aunque hoy esté empobrecida por la sobreexplotación y los empuje a buscar nuevas soluciones. A veces, la migración a centros urbanos, otras, la obtención de ingresos adicionales mediante el trabajo artesanal. El hilado de la lana, ¿cuánto toma? Hay que como se bailar, hay que cortar la lana, después de eso hay que lavarla. Y después de eso hay que hilarlo, después de la hiladura hay que torcerlo. Después se demora, porque como soy la campesina, no, si tiene hijos, tiene que asistir su guagua. Y una campesina no tiene que criar avecita, y en eso también se pasa la hora de si que deja de tejer o de hilar.
Los habitantes del Lazquenmapu deben buscar en el mar el sustento que les niega la tierra gastada. La extracción de algas, básicamente cochayuyos, es la principal actividad recolectora y significa para toda la familia un trabajo de varias semanas conviviendo con el peligro de las rompientes. Cuando la ola se retira, se cortan las ramas de su base y el oleaje se encarga de llevarlas hasta la orilla. El hombre, junto a su compañera y sus hijos, luchando unidos para enfrentar la subsistencia difícil. La familia, fuerza de un legado cultural que los mapuches no han perdido. La primera tarea es la de un secado preliminar en la playa, trabajo que concluirá luego en la casa, que se convertirá en bodega temporal de almacenamiento. El procedimiento de secado definitivo toma unos 6 o 7 días, período en el que el cochayuyo se expone al sol y luego al sereno durante la noche. Terminada esta fase, el cochayuyo queda en condiciones de ser empaquetado, lo que también requiere de habilidad y tiempo. Una persona entrenada puede llegar a confeccionar unos 1000 paquetes al día. Cuando finalmente se ha juntado lo suficiente para llenar una carreta, es hora de partir a buscar compradores. La jornada obliga a pernoctar junto al camino a la suerte del tiempo que traiga consigo la noche. Sin embargo, la posibilidad de la venta espera al final de la senda. A cambio de un mes o más de esfuerzo familiar, obtendrán el dinero para comprar un quintal de trigo o harina, soñando tal vez en la lentitud de la marcha con aquel tiempo en que podían decir con orgullo: Inche Yemapu, yo soy mi tierra. Con la ocupación moderna a fines del siglo pasado, comenzó una explotación intensiva y un desmonte irracional para conseguir terrenos de cultivo. La antigua, magnífica y llamada verde selva araucana, hoy se ha ido para siempre.
Cerca del fundo Lobería, aparecen valles y vegas ricas para la ganadería. Tal vez por ello hubo muchos litigios de propiedad. Pero más allá de los límites actuales, el mapuche sigue recordando sus espacios originales. Eso se llama Pilo Cura. El cacique se llamaba Pascual Colicheo. Es el Lobería, el fondo de Lobería. Y esto aquí del cerco para allá es Cachilelbún. Ignacio Cachilelbún vivía como cacique de la misma reserva. Y esto donde estoy es Coicoy. Aquí vivió José Loncolí, cacique también. La historia del mapuche moderno resulta dolorosa. Herederos naturales del sur de Chile han visto reducirse y empobrecer la tierra, su tierra, y solo han encontrado un aliado, el mar. Entonces íbamos en el mar a buscar el marisco, se sacaba el luche, el cochayuyo, el loco, sí, de toda clase de marisco sale. Pero no vamos a decir, yo voy a ir a buscar con eso un medio saco de trigo para comprar, para darle, mi hijo, no. Porque el mar también hay que tenerle, hay que ganarle la voluntad, porque el mar está enojado, nosotros no vamos a ir a sacar marisco allá. Hombres de la tierra, los mapuches de la costa siguen compartiendo la tradicional cultura campesina de su pueblo. Gran parte de los productos marinos se utilizan para obtener trigo, alimento base en la dieta mapuche, que tostado en la cayana y mezclado con agua, forma el ulpo, consumido hasta hoy por los habitantes de la zona. Al avanzar hacia el sur por la antigua ruta costera de los conquistadores españoles, la cordillera de Nahuelbuta se va extinguiendo y aparecen los ríos Moncul e Imperial, regando amplios y fértiles valles y creando puertas que detienen el camino a Puerto Saavedra o a Carahue, la antigua Imperial de los españoles. El mismo trayecto que hizo Pedro de Valdivia, viniendo de Tirúa, en la búsqueda de un sitio para fundar la capital de la colonia, se sigue repitiendo hoy para llegar a Carahue. Carahue significa en mapudungun el lugar donde hubo una ciudad. Los españoles la bautizaron pomposamente como la Imperial, cuando nació en 1551, con unos 50 vecinos. Sin embargo, no alcanzó a durar 4 décadas. El ejército araucano, al mando de Ancanamón, la sitió y destruyó completamente en la sublevación general de 1598. Desde entonces, el sitio se conoció como Carahue, la ciudad que fue. Pasarían casi 3 siglos antes de que las tropas chilenas al mando del coronel Urrutia la refundaran. Hoy es una mezcla de pasado y presente, donde cohabitan mapuches, chilenos y descendientes de europeos, sobre un suelo donde yacen espadas y flechas enterradas, símbolo tal vez de una búsqueda, la necesidad
de un apacible destino común. Bajo Imperial surge el lago Budi. Próximo al océano y conectado a él, da una nueva fisonomía al Lafken Mapu. Es el hábitat particular de una antigua y numerosa población mapuche. Nosotros para salir afuera no teníamos puente antes, nada, teníamos que ir en una canoa a pasar, dos partes había dos canoas, una parte allá, otra parte aquí, en dos partes, pero el río Angosto es un canal de la Totora, un canal pero hondo, tenía que pasar nadando los caballos. ¿Usted cuando era joven sabía usar el guampo? Sí, el guampo, sí, claro. Adentro el guampo andaba. Un palo grueso, nomás trozo. Empiezan a sacarle todo adentro y dejan el guampo. Antes tenía guampo yo aquí, una canoa. Ahí pescábamos a lanza, sí. Aún hoy se utiliza el guampo, la antigua canoa mapuche labrada en una pieza a partir de un tronco. Sin embargo, el uso de este medio fue perdiendo importancia con el tiempo. Han desaparecido, además, los grandes árboles nativos que permitían fabricar guampos con capacidad para 20 o más personas. Son muchos los cambios que han ocurrido tanto en el paisaje como en la vida de los mapuches actuales. Pero la ruca, utilizada desde los tiempos prehispánicos, sigue siendo el centro de la actividad familiar, el sitio donde se comparte y se transmite la cultura ancestral. Donde mejor se conserva el sistema de vida tradicional mapuche es aquí en la zona del lago Budi. Todavía subsisten suelos fértiles para cultivar, pastos abundantes para el ganado y fauna silvestre. Como si este fuera un paraíso póstumo que los araucanos lograron conservar para alimentar su esperanza y mantener encendido el fuego mapuche. Más allá del lago Budi, surge un paisaje litoral inesperado, el sector de Peleco Porma. Una larga línea de acantilados evidencia el retroceso del litoral, donde el terreno se hundió y el océano golpea con fuerza. Muchas tierras se han perdido al avanzar la línea costera. Incluso el antiguo camino litoral mapuche ha debido desviarse.
Es la otra gran guerra del Lafkenmapu, la lucha eterna de la tierra y el mar. La batalla mitológica de Tren y Caicay. Camino al sur, el río Toltén es como un límite, donde se entra a un territorio mezcla de realidad húmeda y leyenda. Al otro lado del río, el pueblo, que surgió a comienzos del siglo XVIII como una misión jesuita, pero fue abandonado al producirse la expulsión de los religiosos en 1767. Solo 100 años después, regresan los misioneros. Esta vez son los capuchinos italianos, y Toltén empieza nuevamente a vivir. Seguimos hasta siempre no hicimos, seguimos chiramole, curao, hasta que entero curado después. Y Vázquez me le dijo, y ti cura feula, y maniquean pingi, porque si ti guacho en su casa, y maniquean pingi que folro. Y mu y ti cura, y no lo Vázquez feula, y maniquean. Dicen que antes decían que esa piedra maniquean que llaman ahora era un cristiano, un joven muy activo, muy picaronazo, como se dice. Y un día él con sus amigos salió a buscar esas piedras y vino aquí en Manquián y había un esterito ahí que había. Ahí él se ganó el esterito, pisaba al medio del esterito y los compañeros hacia el lado sacando esa piedra. Y los demás no encontraban, y él nomás encontraba esa piedra. Y él cuando empezó a sacar arte ya, y ahora una insolencia. Y ahí el poder del estero lo tomó. Y en eso dice, cuando quiso mover el pie, ya no lo pudo mover, quedó pegado. Movió uno, salía un pie, salía otro, y pegaba otro. Y por fin, quedó pegado. Lo hicieron harto rebatido, harto guillatón, machi, por aquí, por acá. Y por fin hasta vinieron a quemarle un cordero negro, sin que le vinieron a pagar ahí para que saliera ese joven. Y por fin dijo que lo dejaran así nada, porque él ya lo habían tomado el poder. Lo venían a ver, toda la noche lo venían a ver la gente. Entonces, lo dejaron ahí nomás, y así se empezó a convertir en piedra, de a poco a poco. Empezó por los pies, hasta la rodilla. Cuando llegó al estómago ya no pudo hablar más. Y de a poco dicen que fue volviéndose piedra. Piedra que volvió, piedra, por fin se cubrió de piedra. De los sombreros, todo eso, volvió piedra. Y quedó así, encantado, hasta como estaba. Esa es la historia de Manquián. Antiguamente, esta era la forma de transmisión de las leyendas y de la historia del pueblo mapuche. Existía un relator especializado, el Hueypife, que aprendía por varios años del historiador viejo, memorizando cada detalle, que después repetía para que se siguiera recordando. Hoy, el Hueypife se ha perdido, y con él la antigua historia del pueblo araucano. Solo algunas tradiciones y leyendas se transmiten junto al fogón de la ruca durante el largo invierno del sur. Estamos llegando al final del Lafkenmapu, la península de Chanchán, donde tiene lugar un evento social y religioso que simboliza la vigencia y cambios que la cultura mapuche ha experimentado en sus últimos siglos de historia. Es la misa
que cada 13 de febrero se realiza en lo alto de Chanchán, como si fuera un altar erigido sobre el océano. A pie o a caballo, los mapuches de la costa acuden a la cita donde los padres capuchinos celebrarán la liturgia, como en los primeros tiempos de la colonización, hace 4 siglos, cuando los misioneros llegaron a estas tierras. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz sea contigo. Graciela Eva recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz sea contigo. Jova Herminda recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz sea contigo. Primero hay que rogar a Dios bien temprano, antes que raye el sol de madrugadita, y pedir que Dios le dé buena cosecha, buen tiempo para cosechar su sembrado. Que no haya enfermedad en los personales, que no haya enfermedad, epidemia en los animales, que no haya epidemia o enfermedad en los sembrados. Todo se pide eso. Hay que hacer la rogativa con la sangre del cordero, para que Dios oiga. Entonces cuando salían las ollas de comida, todo en una hilera, o sea, se hacía un toril. Entonces se levantaba en un cucharón, pero rogando, para que Dios tome vea a su hijo como está, pidiéndole perdón.
Renovación de fe. Inmemorial plegaria por la tierra y sus hombres al Chao Dios. A Guienechen, el supremo creador, entre la tierra y el mar. Las dos fuerzas que mantienen su milenaria existencia. Los hombres y el mar le quitaron terrenos y recuerdos. Pero todavía florece el canelo y a su sombra, la gente de la tierra del mar, la gente del Lafkenmapu, aún lucha por vivir.
por las tierras del Pehuen. Provincia de Malleco, región de la Araucanía, visitaremos dos áreas naturales que presentan importantes bosques de Pehuen o araucaria. El Parque Nacional Tolhuaca, en la cordillera de los Andes, y el Parque Nacional Nahuelbuta, en la cordillera de la costa. Rumbo a Tolhuaca, dejamos la Panamericana Sur 6 kilómetros antes de la ciudad de Victoria. En el macizo andino, el Parque Nacional Tolhuaca oculta y protege un subyugante mundo vegetal y animal. Ahí está el pato rana, pato pirgón, pato real, coipo. Coipo no interesa harto, ¿no? Es un sitio privilegiado, donde las aves acuáticas y el coipo, ya difícil de encontrar en Chile, desarrollan plenamente sus ciclos vitales. Junto a Santiago del Valle, administrador del parque, planificamos 3 expediciones de gran interés natural. Laguna Verde, en el sector este. El Salto, en la desembocadura de Laguna Malleco. Y Lagunillas, al pie del Cerro Colomahuida. Entre grandes cerros y en medio de una densa vegetación, la Laguna Malleco, donde se encuentra la administración del parque, es un hábitat muy propicio para ciertas especies de flora y fauna. Las plantas acuáticas crecen con profusión en sus riberas, gracias a la escasa profundidad de las aguas y al reducido oleaje que presentan. Las totoras rodean todo el lugar, uniendo suavemente la tierra y el agua. Estas densas formaciones vegetales proporcionan escondrijos perfectos a numerosas aves. El coipo, roedor de vida acuática, come la parte más tierna de los tallos. Y aquí están las huellas de su existencia en la laguna. Los extremos superiores de las totoras flotan en el agua o forman parte de las camas que fabrican para descansar. Esperamos tener suerte y poder observarlo durante nuestra permanencia en el parque. Al atardecer, patos y taguas abandonan el totoral y buscan en las plantas sumergidas la última comida antes del sueño.
Santiago del Valle nos ha indicado que en Laguna Verde podría encontrarse en esta época la gaviota andina, en periodo de anidamiento. Nos dirigimos hacia el este, pasando por pequeños bosques y pastizales. El suelo, de tipo trumao, originado por cenizas volcánicas y rico en materia orgánica, nos envuelve en una densa polvareda. Próximas al camino, las primeras flores emergen tímidamente con el inicio del verano. Los ambientes abiertos con mucho sol favorecen el rápido desarrollo de las plantas estacionales que nos regalan el colorido de sus flores por un corto periodo. Más adelante el camino serpentea por un reducido valle, solo ocupado por el río y los altos raulíes que tratan de escalar las abruptas laderas. Después del duro invierno, con los primaverales rayos del sol, comienza a palpitar la vida. Las mariposas estrenan su vuelo mientras recorren las flores en busca de alimento. La violeta del monte apenas se levanta del suelo. La auricia se oculta en los rincones húmedos. Y la palomita blanca, pequeña orquídea, florece fugazmente. Más arriba, sobre las ramas del raulí, busca el alimento una futura mariposa. Lleva para defenderse el cuerpo cubierto de púas irritantes. El raulí, pariente cercano del roble, crece mejor que él en las zonas más altas, donde resiste eficazmente los rigores climáticos, llegando a formar bosques de gran extensión. Su rápido crecimiento y la calidad de la madera hacen que sea una de las especies arbóreas más cotizadas. La ansiedad por conocer la laguna oculta nos estimula a seguir avanzando. En algunos sectores el bosque se queda atrás, cediendo ante los pedregosos suelos de origen volcánico. Un ruido sordo nos sorprende. Por una cascada el agua corre impetuosa hacia el valle. Las lluvias han cesado hace algún tiempo y el agua almacenada en las altas cumbres surge como un recurso vital durante el período de verano. Pensamos que la laguna está cerca y que el curso de agua tal vez proviene de su desembocadura. Entre raulíes y coigües, en medio de un alto cerro coronado por araucarias, está Laguna Verde. Es un paraíso oculto a los ojos del hombre. Y aquí, en absoluta paz, vive la gaviota andina. Perteneciente a un extenso grupo de aves ligadas al mar, esta gaviota
posee una forma de vida muy singular que la distingue de sus parientes. Durante los meses de invierno vive cerca del mar. Con la llegada del verano, sube a la alta cordillera en busca de una laguna para nidificar. Sobre pequeños islotes o en troncos caídos junto al agua, hace su nido con palos y ramitas secas. El instinto impulsa a la pareja a permanecer lejos del nido para que no conozcamos su ubicación. Pero el frío aumenta y los polluelos que se gestan podrían perecer. La madre finalmente abandona sus temores y sube hasta el nido. Amanece en Laguna Malleco, principal ambiente de vida acuática en el Parque Nacional Tolhuaca. Muchas aves encuentran aquí alimento y refugio. Es un lugar ideal para la nidificación y la crianza de la nueva prole. Los patos reales y jergones pasean a sus crías con la primera luz de la mañana. Hemos madrugado para recorrer la senda que rodea la laguna hasta el salto del río Malleco. Y la hora temprana, más un poco de fortuna, nos trae al coipo. Este mamífero es el único roedor nativo adaptado totalmente a la vida acuática. De origen muy antiguo, ha soportado variados cambios geológicos, siendo Chile uno de los pocos lugares donde ha logrado sobrevivir. Sus patas traseras son natatorias con membranas entre los dedos, semejantes a las de los patos. El coipo mide en promedio 1 metro desde la cabeza hasta la cola y su peso llega a los 8 kilos. Para constituir donde puede secar el pelaje y calentar el cuerpo son muy importantes. Por esta razón, las camas, construidas con totoras, son un bien muy apreciado. Donde se junta el río Malleco con la laguna, aguas más rápidas dan origen a un ambiente distinto, muy bien aprovechado por el pato jergón chico. No desestima ningún método de buceo para conseguir pequeñas larvas, plantas y caracoles de agua dulce. Pero no todo gira en torno a la comida. Conseguir pareja es muy importante. El macho corteja a la hembra con original estilo. Y los conflictos son frecuentes. Siempre hay más de un pretendiente.
El jergón chico es la especie más abundante entre los patos chilenos, habitando todo el territorio nacional. En el área de la Laguna Malleco, las praderas más amplias están junto al río. Allí, conviviendo con el pato jergón chico, encontramos al pato real. Es un poco más grande y posee un potente canto que asemeja un silbido. Aunque no desestima el agua como lugar de alimentación, muestra una clara preferencia por las praderas vecinas a la orilla. La persecución de los cazadores lo ha vuelto muy receloso. En las proximidades de Laguna Malleco subsisten los restos del antiguo bosque consumido por un incendio. Han pasado 25 años y junto a los troncos quemados surge con vigor la maravillosa renovación. El notro es un pionero en la colonización de los terrenos donde hubo incendios. Sus vistosas flores atraen a muchas especies animales. La golosa cachaña busca el dulce néctar que se encuentra en la base de los pétalos. Al pasar junto a la laguna, nos llega la curiosa e inconfundible señal del pato rana. Su nombre proviene precisamente de la semejanza que tiene con el sonido que producen las ranas. Con este canto, acompañado de golpes sobre el pecho, el macho establece su dominio territorial. La coloración celeste del pico y el plumaje rojizo son las diferencias que presenta el macho respecto a la hembra y los inmaduros. Hemos rodeado gran parte de la laguna. Nos encontramos muy cerca del lugar donde se produce el desagüe. El Salto del Malleco es una obra de arquitectura natural labrada lentamente por el agua en el transcurso de miles de años. La parte superior de sus paredes está constituida por bloques rocosos de basalto. La parte inferior está conformada por material sedimentario, más blando, y por lo tanto más rápidamente erosionable por el agua. Al producirse socavamiento en la base de sustentación, los bloques rocosos se derrumban. De esta manera, el salto gana en anchura y profundidad, y también retrocede en forma permanente. Con la ayuda del administrador del parque, terminamos los preparativos para la excursión a Lagunillas. Debemos subir a unos 2000 metros sobre el nivel del mar hasta los pies del Cerro Amarillo. Allí, junto a las pequeñas lagunas, se encuentran las araucarias más grandes de esta zona. Contamos con un guía experto y un caballo para transportar parte de los equipos.
La designación de Parque Nacional asegura en la actualidad a Tolhuaca un sitial preponderante en la recuperación y protección de la flora y fauna de la región. Nos encontramos cerca de los 1000 metros de altura. A este nivel, el bosque está formado principalmente por coihue y raulí. Enormes raulíes ya centenarios cubren nuestro paso por el bosque. Gradualmente, la vegetación se torna más abierta y comienza a cambiar su composición. Las primeras araucarias surgen en el paisaje. Todos los sectores ubicados en la cima muestran un claro predominio de este árbol que tiene especiales condiciones para sobrevivir en los ambientes más inhóspitos de la cordillera. Junto a la araucaria crece una flora muy particular, como esta orquídea que muestra un color poco usual en sus pétalos. El pehuen, o araucaria, es, sin discusión, el árbol más singular y distintivo del sur chileno. Pertenece al grupo de las coníferas, árboles primitivos que tienen conos en vez de flores. Existen árboles machos y árboles hembras que se pueden distinguir durante el período reproductivo. Los conos grandes y verdes son de la araucaria hembra. Los conos chicos y de color café son de la araucaria macho. Es la especie mejor adaptada para soportar las duras condiciones climáticas que imperan en la altura. Durante la mayor parte del año existen aquí varios metros de nieve. Solo en el verano desaparece parcialmente. En estas condiciones, la araucaria no tiene competidor. Crece donde otros árboles no pueden hacerlo, estableciendo así su dominio en esta región de los Andes. Cruzamos las últimas formaciones de araucaria para llegar a la cima de la montaña. Domina la cumbre el imponente volcán Lonquimay. El cóndor nos da la bienvenida. Símbolo de los Andes y figura del escudo chileno, el cóndor continúa reinando en las altas cumbres. Estos apartados rincones de nuestra geografía son los últimos refugios seguros para su sobrevivencia. La ruta a la cordillera de Nahuelbuta pasa por Angol, la ciudad de los confines. Situada al fondo de un valle, en medio de cerros con escuálida vegetación, recuerda más bien a una pequeña ciudad del norte chico o de la zona central. Contribuye a fomentar esta imagen el microclima de la zona, que se caracteriza por escasas precipitaciones y altas temperaturas durante el verano.
Al oeste de Angol se levanta la cordillera de Nahuelbuta. Por un camino abrupto y zigzagueante nos dirigimos a la cima del cordón montañoso. Son 40 kilómetros por una ruta que recorre pequeñas hijuelas. Es la última etapa de nuestra expedición por las tierras del Pehuen. El Parque Nacional Nahuelbuta, uno de los pocos lugares donde sobrevive la araucaria, fue creado para salvar los escasos bosques de Pehuen que no fueron explotados. Aún subsisten junto al parque los restos de antiguos aserraderos. Esto es un aserradero que estuvo explotando los bosques, especialmente araucaria, en 1950. Por esto se siente una compañía. Don Leonel Pincheira, administrador del Parque Nacional Nahuelbuta, y Gastón Ferrier, su antecesor, lucharon durante décadas por establecer y defender un refugio seguro para los bosques de araucaria y la vida silvestre que en ellos habita. ¿El tamaño de esas araucarias cuál será más o menos en promedio, digamos? 50 metros más o menos. Hasta hace pocos años, la araucaria fue talada en forma tan excesiva que debió ser declarada monumento nacional para evitar su extinción. Junto a don Leonel, visitamos algunos bosques que no se encuentran dentro del parque. Esperamos que pronto toda la zona, en que aún existe esta notable especie en la cordillera de la costa, sea considerada área protegida. La presencia del Pehuen en nuestro territorio es muy reducida. Son solo vestigios de un paisaje que dominó gran parte de la Tierra hace muchos millones de años. Conservar este testimonio viviente del pasado es una gran responsabilidad. Estos bosques, únicos en el mundo, son de gran valor científico. La fauna y flora que los habita es variada y numerosa. Su valor natural se ve acentuado por la ubicación geográfica. La porción más alta de la cordillera de Nahuelbuta es considerada una isla que separó muy tempranamente a las especies vegetales y animales del resto de la geografía regional. Conocer sus rasgos más interesantes y singulares es toda una aventura hacia el pasado remoto de nuestro paisaje. La flora nos ofrece una incitante variedad de formas y coloridos. Muchas son plantas estacionales que surgen con la primavera y el verano. Una especie muy abundante es la añañuca o amancay. Crece con profusión en los meses de diciembre y enero, cubriendo de color el coironal. Con las flores llegan los insectos que se encargan de la polinización. Entre el coironal y las orillas del bosque crecen numerosas variedades de orquídeas silvestres. Es una familia de plantas típica del trópico que en Chile cuenta con un buen número de especies. Nuestras orquídeas son exclusivas y por crecer en lugares apartados solo durante algunas semanas, muy difíciles de observar. Aquí en Nahuelbuta se puede encontrar algunas de las orquídeas silvestres más bellas de Chile. En los sitios secos con poca vegetación
vive el lagarto, un pequeño reptil de aspecto primitivo que recuerda a sus grandes antepasados prehistóricos. Acecha a los insectos, especialmente a los escarabajos, aunque desdeña a las especies acorazadas por ser indigeribles. Este lagarto vive en pequeñas cuevas que él mismo cava. También el ambiente de Coirón, pero ya más cercano al bosque, es un buen sitio para el ratoncito oliváceo. El chirindango suele deambular por el suelo, buscando su alimentación vegetariana. Pero en ocasiones trepa por los arbustos de ñirre en pos de bocados más suculentos. Famoso por el fuerte perfume que despide, es un insecto típico de la cordillera en el centro y sur de Chile. El ñirre es una especie arbórea que crece entremezclada con los ambientes de Coironal. En Nahuelbuta se presenta cubierto en forma abundante por otras especies vegetales. Tal es el caso del quintral, un arbusto parásito de hermosas flores que se inserta en los troncos para extraer la savia. Los quintrales son plantas muy comunes dentro de la flora chilena. Se les distingue por el nombre del árbol o arbusto al que parasitan. También en los ñirres abundan los líquenes. Por su aspecto se les llama barbas de palo o barbas de viejo. Son vegetales epífitos. Crecen sobre otras plantas sin causarles daño. Solo las ocupan como base de sustentación. Existen otra clase de plantas que parasitan al ñirre y demás especies de su familia. Son los llamados injertos. La inserción es tan perfecta que parecen ramas del mismo árbol. Diversos insectos viven sobre ramas y troncos. Uno de los coleópteros más grandes y espectaculares es el ciervo volante, o cantabria. Emerge por un breve periodo durante el verano, después de muchos meses de desarrollo como larva, bajo el coirón. Los murciélagos duermen colgados durante el día. Con la llegada del crepúsculo, se preparan para el vuelo nocturno. La activación muscular previa se manifiesta por la intensa vibración que precede al vuelo. En el bosque, como en los demás ambientes del Parque Nacional Nahuelbuta, el agua crea condiciones especiales para la flora y fauna. Muchas aves acuden al agua para limpiar su plumaje o para beber.
Los ambientes de gran humedad son el hábitat preferido de los sapos, especialmente el pequeño sapito de Darwin. Los anfibios dependen del agua para el desarrollo. Su fase larvaria joven corresponde a una forma de vida acuática llamada comúnmente guarisapo. También tienen fase larvaria acuática innumerables especies de insectos. Las formas y estilos de vida se asemejan muy poco al del futuro adulto. Es el caso de la libélula. Este insecto primitivo fue uno de los primeros en surgir sobre la Tierra. Por esta razón, su aspecto difiere bastante de otros insectos. En la humedad crecen dos pequeñas plantas insectívoras. Una es la pingüícola. La otra es la drosera. Ambas especies capturan pequeños insectos mediante una superficie pegajosa y dulce. En el piso del bosque, diversas formas vegetales crecen con profusión gracias al rico abono natural del suelo. Flores como el capachito son habituales en los sitios más soleados. A él llegan los insectos buscando el néctar y al mismo tiempo ayudan a fecundar la flor. Cada rincón del bosque encierra formas singulares de vida. Sobre los troncos hay hongos que parasitan y deforman a los árboles. Son los llamados digüeñes o pinatras, especies asociadas a los coihues, robles y raulíes. En algunos casos, su acción puede provocar grandes modificaciones. En el suelo, una rica comunidad de pequeños animales se desenvuelve en medio de la hojarasca y otros restos vegetales. Oculto durante el día, el peorro sale al anochecer. Se le llama así por el fuerte y desagradable olor que despide cuando es atacado. Es un coleóptero de hábitos cazadores y de gran voracidad. La araña de la madera tiene solo el aspecto temible. Es un tipo de arácnido totalmente inofensivo. Los árboles muertos crean un ambiente muy rico en nutrientes para las nuevas plantas. Y el ciclo de la vida continúa. El chucao altera periódicamente la quietud del bosque con su canto inconfundible. Es una especie exclusiva del bosque chileno del sur y uno de sus símbolos más distintivos. El chucao vive siempre oculto entre la vegetación y prefiere desplazarse saltando en vez de volar. Un cauteloso zorro aparece merodeando. Su aspecto no concuerda con el tipo más común. Es el zorro de Darwin, el más pequeño y desconocido de los zorros chilenos. El hallazgo de este zorro en Nahuelbuta es un antecedente científico de importancia. Solo se conocía su existencia en la isla de Chiloé, lugar donde fue descubierto por Charles Darwin en el siglo pasado.
Acompañados por don Leonel Pincheira, iniciamos la excursión a Piedra del Águila, el sendero de mayor interés en el parque y que atraviesa una de las formas vegetacionales más notables del país. Las araucarias más grandes y longevas se encuentran en el curso de esta huella que llega al mirador de Piedra del Águila. La muticia, con sus pétalos abiertos durante el día, irradia como un pequeño sol. Sus tallos trepan por los arbustos de poca altura. El ojo atento de don Leonel descubre un insecto difícil de observar. El palote, absolutamente inofensivo, basa toda su defensa en pasar inadvertido. Robles y coigües crean un techo sombrío. Coligües, canelos y musgos de variadas formas alfombran los troncos y el suelo. En este ambiente oscuro y tranquilo, crece la flor de la araña, con la cual tiene una extraña semejanza. A medida que ascendemos, la forma familiar de la araucaria surge nuevamente en el paisaje. Según el nivel de altura sobre el mar, el pehuen aparece asociado con diferentes especies. Con el coihue en las zonas más bajas y con la lenga en las más elevadas. Crece en forma óptima a partir de los 800 metros de altitud. Esta araucaria es la de mayor diámetro que se encuentra en esta área. Se hicieron los cálculos federal, que arrojaron 1800 años. Su altura El pehuen es una de las mayores especies arbóreas de la flora austral de América. En su estado adulto, puede alcanzar hasta 50 metros de altura y un diámetro superior a 2 metros. Este pequeño pinito tiene 2 años y no sobrepasa los 5 centímetros. Tendrá que luchar para conseguir espacio y crecer. Las ramas cubiertas de hojas duras y resinosas le servirán para protegerse del frío y la pérdida de agua. El tronco engrosará muy lentamente a través de los años y su copa alta, en forma radial, irá en busca del sol. La corteza presenta variaciones entre un árbol y otro, especialmente en los pinos hembras, que poseen placas bastante marcadas. Caminar por estos bosques entre gigantes columnas naturales hace sentir la inmensidad y exuberancia de la vegetación que alcanza aquí su madurez y plenitud. En Nahuelbuta crecen los pehuenes más antiguos que se conocen. Algunos de ellos todavía en pie superan los 2000 años. Una vez envejecido,
Debilitado en su base por hongos e insectos, el viento lo echará por tierra cuán largo es. Aún así, carente de vida, alimentará bajo su corteza por largo tiempo a muchos insectos. El gorgojo de la araucaria vive exclusivamente en su tronco. Evolucionó junto a la araucaria desde hace millones de años, llegando a depender en forma total de su madera para sobrevivir. La puesta de los huevos, el desarrollo de las larvas y la maduración de la crisálida se efectúan bajo la corteza. Pequeñas y fugaces existencias prosperan bajo estos gigantes casi eternos. Nos golpea una sensación, que nuestra mirada es original, primigenia. Muchos de estos árboles eran ya adultos durante el último milenio, cuando cobijaron y entregaron sus frutos a los indígenas que al ingresar a estas tierras dieron origen al pueblo mapuche. El Pehuen ha registrado todo el proceso natural desde hace 200 millones de años. Toda nuestra historia. Nos sentimos muy pequeños, pero sabemos que al mostrar todo esto, habremos puesto nuestro grano de arena para la conservación de este patrimonio, absolutamente chileno, absolutamente irrenunciable.